Los secretos ocultos del karma que transforman tu alma. ¿Estás listo para descubrirlos? Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una tarde, cuando el sol se ocultaba, pintando el cielo con tonos dorados y morados. Me sentía perdido, atrapado en una rutina que parecía devorar mi esencia. Había leído sobre el karma, un ciclo de acciones y reacciones que podía ser la clave para liberar mi alma, pero nada había cambiado en mí. Una voz en mi interior me susurraba que algo más profundo me esperaba. Sentado en mi rincón favorito del jardín, cerré los ojos y respiré profundamente. El aire susurraba entre las hojas, una sinfonía de naturaleza que me envolvía. De repente, una brisa helada recorrió mi piel. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo iba a suceder. Sentí un estremecimiento. En ese instante, todo cambió. Visiones fugaces llenaron mi mente, rostros conocidos, susurros olvidados, la sensación de amor y dolor entrelazados. La imagen de un templo antiguo apareció, iluminado por una luz misteriosa. Allí, los monjes meditaban en completa paz. ¿Qué significaba? Era como si el universo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Sentí una energía vibrante, como si cada célula de mi cuerpo estuviera despierta. Pero, era una señal o fruto de mi mente inquieta. De repente, un sonido desgarrador rompió el silencio. No era un grito, sino un lamento, como si la tierra misma estuviera dolorida. Mi piel se erizó. ¿Era un eco del pasado? ¿Un reflejo de mi propio sufrimiento? Preguntas abrumadoras llenaron mi cabeza. Una sombra se cruzó en mi mente. ¿Y si el karma no era solo un concepto? ¿Y si era el hilo que tejía cada experiencia de nuestras vidas? La idea me atormentó, resultaba real y al mismo tiempo inalcanzable. Mi alma, apresada en el caos, buscaba respuestas que parecían siempre esquivas. Mientras el crepúsculo se asentaba, una sensación de urgencia se apoderó de mí. ¿Qué podía hacer para descubrir esos secretos? ¿Cómo podía sanar las heridas de mi pasado y transformar mi futuro? La respuesta estaba al alcance de la mano, y, sin embargo, se sentía inalcanzable. Una luz brilló intensamente a través de mis párpados cerrados. Abrí los ojos, y allí, justo delante de mí, un destello brillante danzaba en el aire, como un mensaje olvidado esperando ser descifrado. Pero, ¿era un aviso? Una señal clara de que el camino debía continuar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El destello en el aire se intensificó y, por un breve instante, me sentí como si estuviera suspendido en un espacio donde el tiempo y la materia se desvanecían. Podía escuchar una melodía, suave y cautivadora, que llenaba el entorno con un eco de esperanza. Sin pensarlo, me levanté del suelo y, guiado por esa luz, comencé a caminar hacia donde parecía llamarme. Mientras me acercaba, la vibración del universo se hizo palpable, como si cada paso resonara con el pulso de la vida misma. El jardín, en la penumbra, adquirió un nuevo significado. Las sombras danzaban con el murmullo del viento, y las estrellas comenzaban a florecer en el cielo, un recordatorio del vasto cosmos que me rodeaba. Al llegar al centro del brillo, un objeto resplandeciente se materializó ante mí. Era un pequeño espejo, envuelto en delicadas ramas de un árbol milenario. Sorprendido, extendí la mano y, al tocarlo, sentí una chispa de energía recorrer mi cuerpo. El espejo no reflejaba mi imagen, en cambio, proyectaba escenas de diferentes vidas y tiempos, fragmentos de mi propio karma. Narrativas de amor, traición, alegría y sufrimiento se desplegaban ante mis ojos en una danza cósmica. Eran mis elecciones pasadas las responsables de mi presente. Una escena en particular captó mi atención, una vida en la que había sido un maestro, guiando a alumnos con pasión y entrega.
Sin embargo, otro recuerdo emergió, lleno de desesperanza y conflicto. ¿Cómo podía haber un contraste tan marcado en mi alma? La lucha entre crear y destruir se presentaba ante mí, recordándome que cada acción trae consigo una reacción, como un eco en el vasto universo. Visualicé a esos estudiantes, algunos de ellos radiantes de gratitud, mientras otros se alejaban con rencor. Comprendí que mi viaje espiritual no era solo para mí, sino también para aquellos que tocaba con mi existencia. El karma fluía no solo a través de mí, sino hacia quienes se encontraba en mi camino. ¿Acaso nuestras elecciones modelan el destino de otros tanto como el nuestro? Estaba a punto de profundizar en esta revelación cuando, de repente, el espejo brilló más intensamente y se apagó. El aire se volvió denso, y la sensación de inminente transformación me envolvió. En ese momento, escuché un susurro, suave pero firme: la claridad se encuentra más allá del temor. Era un consejo directo del universo, una invitación a abrirme por completo al viaje que se presentaba. Al sentir esa energía vibrante, una pregunta surgió en mi mente. ¿Estaba preparado para dejar atrás las cargas del pasado y abrazar el camino que prometía descubrirme a mí mismo de manera auténtica? La visión del templo antiguo volvió a enviarme un mensaje, como si los monjes en meditación fueran un faro de esperanza para mi búsqueda. Decidí que debía saber más. Las respuestas podían estar allí, en el misterio de mi existencia. A partir de ese momento, sabía que cada paso que diera me llevaría más cerca de la verdad que tanto anhelaba. Pero, justo cuando estaba a punto de irme, en el fondo de mi mente, una inquietante pregunta se dibujó: ¿y si en mi búsqueda de sanación y autodescubrimiento, despertara algo que había estado dormido durante siglos? Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse tímidamente entre los árboles del jardín, bañando el espacio en un dorado suave que contrastaba con la profundidad del silencio nocturno. Cada rayo de sol parecía llevar consigo una promesa de renovación y claridad. Con el corazón palpitante y la mente repleta de preguntas, decidí seguir el susurro del universo, aventurándome hacia el templo que había vislumbrado en mis meditaciones. A medida que caminaba, sentía que cada paso estaba marcado por una intención más profunda que la mera curiosidad. Era un viaje hacia lo desconocido, una búsqueda de respuestas que escapan al entendimiento ordinario. La brisa acariciaba mi piel, como si el mismo aire estuviera infundido con la energía de aquellos que habían transitado por este camino antes que yo. Llegué a una senda cubierta de musgo y flores silvestres, que debía guiarme al templo. De repente, una figura etérea emergió de entre los árboles. Era un anciano con una larga barba blanca y ojos que rebosaban sabiduría. «Bienvenido», dijo, su voz resonando en mi interior. El camino hacia la verdad a menudo se presenta ante quienes están dispuestos a ver más allá de las apariencias. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que cada palabra era un eco de mi búsqueda interna. «Soy un guardián del tiempo», explicó, «y he observado a muchos viajeros como tú. Cada uno cargando su propio karma, buscando sanación y redención. Pero recuerda, los secretos más profundos no se encuentran en fragmentos de pasado, sino en el presente que eliges crear». Su afirmación era como una brújula que guiaba mi mente, llevándome a reflexionar sobre el peso de las decisiones cotidianas y su repercusión en el tejido de la existencia. «¿Cómo puedo desbloquear esos secretos?», inquirí, con la esperanza de recibir una luz que despejara mi confusión. El anciano sonrió y extendió su mano, en la que sostenía un pequeño objeto, un cristal que brillaba con un fulgor que recordaba al espejo que había encontrado. «Este cristal te permitirá ver las posibilidades que emergen de la hora. Observa con atención y decide desde el amor, no desde el miedo. Solo así podrás transformar tu karma». Tomé el cristal, sintiendo su energía vibrante. En ese instante, visiones comenzaron a rodar ante mis ojos, una cascada de imágenes que mostraban no solo mi vida, sino también miles de caminos que jamás había considerado. Vidas que podía vivir, decisiones que podía tomar. Eran reflejos de opciones, cada uno con su propio matiz y consecuencia. Una imagen resonó intensamente, yo mismo sentado en un círculo, rodeado de personas que compartían sus historias, sus cargas, y como cada experiencia los había traído a ese mismo lugar. Comprendí que la comunidad, la conexión con otros, era un componente vital de mi evolución. El poder compartido de la vulnerabilidad podía moldear no solo mi destino, sino el de todos los que se atrevieran a abrir su corazón.
¿Y si nuestra verdadera sanación proviene de aprender unos de otros y no solo de nuestras vivencias individuales? Pensé en voz alta. Exactamente, respondió el anciano, como si hubiera estado escuchando mis pensamientos. Tu viaje no se limita a ti mismo. Cada ser que cruzas en tu vida también es un maestro, y cada lección se entrelaza en el tejido del karma colectivo. A medida que esta revelación calaba en mí, sentí un impulso de gratitud profunda. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se deslizó a mi alrededor. ¿Y si las lecciones que debo aprender son más complejas de lo que imagino? ¿Y si hay demonios del pasado que deben enfrentarse antes de avanzar? Mientras estas preguntas surgían, el anciano tomó una profunda respiración. Cada sombra puede ser un faro de luz si eliges confrontarla. La transformación nace del dolor, pero también de la valentía. Miré el cristal, ahora palpitando con una luz intensa, como si esperara que yo eligiera el siguiente paso. La claridad se perfilaba, y el pulsar de la vida parecía animar mi ser. Pero cuando me preparé para alzar la vista hacia el templo, una nueva inquietud brotó en mi pecho. ¿Qué sombras debía enfrentar realmente para alcanzar la libertad de mi karma, y qué misterios aún se escondían entre los pliegues de mi alma? Mientras la luz del sol se fortalecía, llenando el aire de una energía vibrante, el anciano me observaba con una calma reconfortante. En su mirada había una profunda comprensión, como si cada mecanismo de la vida le estuviera revelando sus secretos. Su presencia parecía conectar los hilos invisibles que entrelazan el destino de todos los seres. Veo la inquietud en tu corazón, dijo suavemente. El primer paso en tu viaje es sumergirte en el reconocimiento. Cada sombra que evitas es un fragmento de ti que espera ser sanado. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo conocido? Antes de responder, mis pensamientos enredados me llevaron a un recuerdo distante, una época de mi niñez donde había sentido tristeza y soledad. Ese sentimiento se había convertido en un eco que resonaba en las decisiones que había tomado en mi vida, moldeando mi percepción de amor y conexión. ¿Cómo puedo deshacerme de esas sombras del pasado?, pregunté, la angustia tiñendo mis palabras. El anciano movió su mano, trazando una imagen en el aire. Las sombras no se deshacen, se integran. Cada fragmento de dolor lleva consigo una lección, una clave oculta que desbloquea una parte de tu alma. Tu tarea es transformar ese dolor en poder. Con el cristal todavía en mis manos, dejé que su luz guiara mis pensamientos. Las visiones comenzaron a surgir de nuevo, pero esta vez, eran diferentes. Estaba en un campo abierto, rodeado de amigos y familiares, compartiendo risas y abrazos, sintiendo un amor que me llenaba de vida. Pero dentro de esa imagen, podía ver momentos oscuros reflejados, palabras hirientes, decepciones y recuerdos de ruptura. Comprendí que cada rayo de luz también podía albergar sombras, cada alegría venía acompañada de su dolor correspondiente. Esto es lo que implica la sanación, continuó el anciano, su voz como un suave arroyo. Es necesario reconocer las heridas para poder abrazar el amor en su forma más pura. Permítete sentir esa dualidad. Es ahí donde descubrirás la esencia de tu ser. Sentí como si la brisa aumentara su intensidad y, de repente, una nueva visión se formó con claridad absoluta, un árbol enorme, con ramas extendidas que dejaban caer hojas doradas, pero que también mostraba partes ennegrecidas por tormentas pasadas. ¿Soy yo ese árbol?, me pregunté. Eres mucho más. Eres el árbol, el viento, la tierra que lo sostiene y las nubes que lo protegen, explicó el anciano, asintiendo. Recuerda que cada árbol crece hacia el cielo, pero necesita enfrentar las tormentas. Al igual que tú, cada desafío es parte del crecimiento. No te aferres a lo que una vez te hirió, suéltalo para que florezcas. Su sabiduría caló profundo en mí, y el miedo que antes sentía comenzó a disiparse. Sin embargo, mientras veía el árbol venerable, una inquietud se apoderó de mí. ¿Y si algunas tormentas son demasiado fuertes? ¿Y si hay sombras que son tan grandes que no sé por dónde empezar? El anciano hizo una pausa, permitiendo que cada palabra que había dicho resonara en el aire. Luego, con un leve gesto, mostró otro cristal, uno más oscuro pero igualmente brillante en su interior. Este cristal te ayudará a enfrentar tus miedos más profundos. Pocas veces se trata solo de huir de lo que duele, se trata de mirar de frente y encontrar la luz que hay en la oscuridad. Tomé el segundo cristal, sintiendo la lucha interna crecer.
La batalla entre mi impulso de huir de los recuerdos dolorosos y el deseo de encontrar paz se intensificaba. Pero, justo cuando las emociones comenzaban a abrumarme, sentí el fuerte latido de la vida a mi alrededor. ¿Qué pasará si enfrento mis sombras? ¿Qué secretos me revelarán? El anciano sonrió por un instante, dejando que el aire pesado de la incertidumbre se transformara en un silencio expectante. La expectativa de un nuevo descubrimiento flotaba en el aire, y comprendí que cada paso que tomara desde ese momento definiría no solo mi camino, sino el de aquellos que se cruzaran en él. Y así, con el cristal en la mano y un latido renovado en mi corazón, me pregunté, ¿estoy listo para afrontar lo que he mantenido oculto, y el impacto que tendrá en mi futuro y el de los demás? El viento aullaba como un lamento, y cada ráfaga parecía traer consigo ecos de mis pensamientos reprimidos. Con el cristal oscuro brillando tenuemente en mi mano, sentí que el anciano esperaba pacientemente, como un faro iluminando mis dudas. El cielo, antes despejado, se empezó a nublar. En medio de esa transformación, un nuevo impulso brotó en mí, la necesidad de conectar las partes dispersas de mi ser. Este cristal no es solo un objeto, musitó el anciano, como si hubiera leído mis pensamientos. Representa la capacidad de introspección, la llave que abre la puerta a tus verdades ocultas. Úsalo con compasión y sin miedo. La luz siempre encontrará la manera de brillar, incluso en la oscuridad más densa. Sin saber exactamente cómo proceder, cerré los ojos y me dejé envolver por la energía del cristal. Instantáneamente, una corriente de recuerdos comenzó a fluir. Imágenes de mi pasado, momentos de alegría que se entrelazaban con otros de profunda tristeza. Una y otra vez, el patrón se repetía, había amado y había perdido. Había reído en la plenitud y llorado en la soledad. De repente, una figura familiar apareció en mi mente, mi padre, su risa resonando en mis oídos, desvaneciéndose repentinamente en recuerdos de disputas y malentendidos. Sentí mi corazón acelerarse, un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo superar este dolor? ¿Cómo puedo reconciliarme con lo que hemos vivido? Murmuré, la vulnerabilidad abriendo nuevas grietas en mi pecho. Lo que resiste, persiste, respondió el anciano, su voz calmada como el murmullo de un río. La relación que tienes con tu padre es un espejo de la relación que tienes contigo mismo. El conflicto no se resolverá hasta que comprendas tu propia narrativa y la aceptes tal cual es. Las palabras del anciano resonaban en mí, y comprendí que la batalla que había estado librando no solo era con aquellos que me rodeaban, sino con la versión de mí mismo que había cargado la culpa, el rencor y las expectativas. ¿Cómo lo hago?, pregunté, sintiendo un estallido de curiosidad y miedo a partes iguales. Permítete sentir lo que sientes, incluso si es incómodo. Observa cada emoción como un visitante en tu casa. Acepta su presencia, escúchalos, y luego acompáñalos a la puerta. Este es un ejercicio de liberación. Con un gesto suave, me indicó que abriera los ojos. Mira a tu alrededor. La naturaleza comunica estas verdades constantemente. Escucha, abrí los ojos, y en lugar de seres humanos, vi como cada sombra en el suelo era un recordatorio de la luz del sol. Los árboles levantaban sus ramas en un acto de rendición, como si supieran que solo a través de la tormenta alcanzarían su máxima altura. Recordé el árbol en mi visión anterior y comprendí que incluso las tormentas representan crecimiento. Desde ese lugar de reflexión, un susurro de compasión emergió. Pensé en mi padre, y en cómo cada hoja caía de su árbol, cada momento doloroso era una lección de vida. Puedo intentarlo, afirmé con más firmeza. Puedo encontrar ese camino de reconciliación. La niebla oscura que antes parecía inmensa comenzó a aclararse cuando un destello de luz iluminó mi mente. En ese instante, comprendí que los secretos ocultos del karma no eran cadenas a las que estaba atado, sino oportunidades disfrazadas. Pero, a medida que esa realización florecía, también surgía una nueva pregunta que anidaba en mi pecho: al sanar mis propias heridas, ¿podré ayudar a otros a sanar las suyas, o el viaje es únicamente mío? El anciano me miró con una sonrisa enigmática, y la sombra de la incertidumbre parecía disiparse. La promesa de un vínculo más fuerte con mi padre comenzaba a tomar forma en mi mente, y mientras la brisa movía las hojas a mi alrededor, el tiempo pareció detenerse, dejándome en un limbo de esperanzas y preguntas. Con cada latido,
La respuesta más profunda comenzaba a revelarse, y con ella, la certeza de que el viaje apenas comenzaba. El viento cambió, y con él, el aroma a tierra mojada, como si la naturaleza misma se preparara para desnudarse de su velo de inquietud. La atmósfera vibraba con un nuevo entendimiento, y en ese instante, el anciano se convirtió en un símbolo de lo que aún debía descubrir. Los caminos hacia la sanación son múltiples, dijo, su voz llevando consigo la cadencia de un canto antiguo. No busques solo respuestas, busca también las preguntas que aún no has formulado. Movido por su sabiduría, decidí seguir su indicación y exploré el entorno en busca de nuevas señales. Mis pasos, ligeros como hojas al viento, me condujeron hacia un pequeño arroyo que serpenteaba bajo el dosel de los árboles. El agua reflejaba el cielo grisáceo y, al acercarme, el sonido de la corriente me atrajo. Cada gota parecía narrar historias de viajes pasados y tribulaciones superadas. Me senté en una roca cercana, sintiendo el roce fresco del agua contra mis manos. Entonces, noté en su superficie algunas piedras lisas y redondeadas. Cada una tiene su propia historia, susurró el anciano, al aparecer a mi lado, sus ojos centelleando con curiosidad. Al igual que tú, esas piedras han sido moldeadas por el flujo del arroyo. Ellas representan los momentos que has vivido. Tocando una de las piedras, un torrente de imágenes se desbordó nuevamente en mi mente. Recordé momentos de indecisión, de miedo, de decisiones que parecían miradas sin fondo. Pero, en cada uno de esos recuerdos, vislumbré un hilo dorado, la lucha por la comprensión. Sentí que cada piedra era un fragmento de mis experiencias, y con cada roce, la comprensión crecía en mí. Para transformar el alma, debes dejar que lo que te define se mezcle y vuelva a redefinirse, dijo el anciano. La energía del perdón es poderosa. Abel y Caín, los héroes y villanos de nuestra existencia, nos enseñan que a veces somos ambos en la misma vida. ¿Entonces debo perdonar incluso a aquellos que me han hecho daño?, pregunté, sintiendo el nudo en mi pecho empezar a aflojarse con la sola idea. Perdonar no es absolver, es liberarte del peso que llevas contigo. Cuando el perdón se convierte en una luz, guiará tus pasos en el sendero de la compasión. Su voz resonaba con la sabiduría de los ancianos. Hoy, observa con qué cargas inapropiadas caminas. Con esa afirmación, la imagen de mi padre volvió a invadirme. La tristeza, el resentimiento y la confusión entrelazaban mis pensamientos. Pero, al mismo tiempo, me sentí abierto. Ahora reconocía que esa carga era una elección, y no un destino. En un instante de lucidez, decidí soltar todo aquello que me anclaba a la desesperanza. Fui consciente del agua fluyendo en el arroyo, llevándose las hojas muertas y convirtiéndolas en parte de su cauce. La imagen me conmovió. Soy el arroyo, murmuré para mí mismo. Soy la corriente que define cómo fluyo. Necesito aprender a dejar ir. El anciano asintió, su mirada fija en la corriente. Sí, puedes fluir hacia un nuevo horizonte, pero también puedes detenerte y observar la belleza de la transformación. Recuerda, aunque transformes tu propia vida, el viaje es de todos. A cada paso que das, puedes iluminar el camino de quienes te rodean. Mi corazón latía con fuerza, como si esas palabras resonaran a través de mi ser. Sin embargo, una nueva inquietud se formó en mi mente. Si cada acto de compasión puede iluminar a otros, ¿seré capaz de perdonar sin que eso implique olvidar? ¿Es el olvido necesario para continuar hacia adelante, o existe un poder más profundo en recordar y aprender de las heridas? Mientras el anciano se desvanecía en la bruma de la tarde, su figura se convirtió en parte de la corriente del arroyo. Con el lápiz del tiempo esbozando nuevas preguntas en mi conciencia, comprendí que mi viaje no solo estaba comenzando, sino que cada decisión era como una piedra lanzada al agua, creando ondas que se expandían más allá de mi percepción inmediata. ¿Hasta dónde llegarían esas ondas? El murmullo del agua me envolvía, y mientras me perdía en mis pensamientos, el daño del pasado comenzó a cambiar su forma. Esas heridas, antes indicios de un recuerdo doloroso, comenzaban a verse como lecciones, colores vibrantes en un lienzo en blanco. Quizás sea el momento de reconocer la belleza de lo que he vivido, pensé, sintiendo la calidez de una nueva perspectiva naciendo en mí. De repente, un movimiento entre los árboles me sacó de mi ensueño. Una mariposa, con alas de un intenso azul, danzaba en el aire,
como si fuera un espíritu libre que retaba las normas de la gravedad. Por un instante, sentí que la mariposa era un reflejo de lo que podía llegar a ser, alguien que se atreve a transformarse en algo más bello, dejando atrás lo que lo contenía. Sin pensarlo, me levanté y seguí su vuelo, sintiendo que cada paso que daba era una afirmación de mi deseo de crecer. El sendero se abrió ante mí, y al seguir a la mariposa, descubrí un claro iluminado por una luz suave que parecía invitarme a entrar. En el centro del claro había un círculo de piedras, y en medio, una esfera de cristal que resplandecía con una luz suave y cálida. Me acerqué precavidamente, sintiendo una energía vibrante que emanaba de la esfera. Era como si cada piedra y cada destello de luz contaran historias de sanación y transformación. Este es el santuario de las sombras, escuché una voz suave que provenía del borde del claro. Era una mujer anciana, con ojos tan azules como el cielo que una vez había visto. Aquí ven quienes buscan respuestas y quienes desean dejar ir lo que ya no les sirve. ¿Respuestas? ¿Para qué?, pregunté, intrigado. No es el viaje el que importa, precisamente, respondió con una sonrisa. Este lugar refleja lo que llevas en tu corazón. A veces, buscamos respuestas en los lugares equivocados. Aquí aprenderás a escucharte a ti mismo, a confrontar tus sombras y a dejar que te guíen hacia la luz. Confundido, miré la esfera de cristal. ¿Cómo puedo escuchar mis sombras? ¿Cómo sé si lo que hallaré será liberador o doloroso? Todo lo que procuras reside en tu interior. El miedo a enfrentar lo oscuro es lo que te impide encontrar tu luz. Ven, extendió su mano hacia mí, invitándome a acercarme más. Permite que la esfera revele lo que has escondido. Al acercarme, el ambiente cambió. Un viento suave acarició mi cara y recuerdos comenzaron a fluir en mi mente, emergiendo a la superficie como burbujas de un manantial. Vi a los rostros que me habían marcado, vi a mi padre sonriendo y luego frunciendo el ceño. El miedo y la tristeza se entrelazaron en mi corazón, pero al mismo tiempo, una sensación cálida emergía de cada imagen. Eran momentos que habían forjado quién soy. Ve más allá del dolor, animó la anciana. La sombra no es solo sufrimiento, es tu guía para sanar. Lo que sientes puede ser transformado. Pregúntate, ¿qué deseas realmente aprender de ello? Quiero aprender a soltar, a aceptar que lo que me rodea puede ser hermoso a pesar del dolor, respondí, sintiendo que cada palabra liberaba un peso en mi corazón. La esfera emitió un brillo más fuerte, y la voz de la mujer se hizo eco de mis pensamientos. Recuerda, el dolor es parte del viaje, pero no tiene que definirlo. Acepta tus experiencias, cada una es un ladrillo en el camino hacia el entendimiento. Con cada pulsación del resplandor, comprendí que la luz y la sombra son inseparables. La idea de que debía olvidar para pasar de largo se desvaneció. En lugar de ello, me di cuenta de que recordar y aprender era lo que realmente podía llevarme hacia la libertad. ¿Qué hacer ahora?, pregunté, sintiendo que una nueva etapa de mi viaje se acercaba. Ya has dado el primer paso, atravesando el umbral de tu mente. Ahora, identifica lo que realmente necesitas dejar ir. Regresa a la corriente, y deja que el agua te lleve hacia la renovación. Cada ola es una nueva oportunidad, cada corriente, un nuevo aprendizaje. Al mirar el río, noté que las piedras del fondo, aunque estancadas, eran testigos de todo lo que había sucedido. ¿Seré alguna vez capaz de ser como esas piedras y aún así fluir? Reflexioné. La anciana sonrió con ternura. No te aferres a las respuestas inmediatas. Lo importante es la búsqueda. ¿Qué sombras quieres reverdecer en luz? Con la pregunta vibrando en el aire, volví a mirar la esfera, nuestras miradas conectadas en un hilo de comprensión profunda. ¿Qué más había en mi interior que aún necesitaba ser descubierto? Un silencio acogedor envolvía el claro mientras las palabras de la anciana se deslizaban en mi mente, como corrientes de agua suave. A medida que reflexionaba sobre la pregunta planteada, mi corazón se llenaba de una mezcla de emoción y temor, como el crujir de hojas bajo mis pies al caminar. Sentí que había un mundo de aprendizaje a mis pies, un vasto paisaje de sombras y luces esperando ser explorado. ¿Qué sombras quiero reverdecer en luz?, repetí para mí mismo, permitiendo que esa interrogante se anclara en mi ser. La mariposa azul apareció nuevamente, deslizándose por el aire con gracia y suavidad. La seguí, sintiendo que cada movimiento que hacía traducía mi deseo de encontrar respuestas.
La criatura parecía abrirse camino hacia un rincón de mi alma que había permanecido cerrado durante mucho tiempo. Mientras me movía más profundamente en el claro, noté que el ambiente empezaba a cambiar. Los árboles parecían acercarse, sus ramas se entrelazaban como en un abrazo, y las sombras danzaban en sus troncos. Las hojas susurraban entre sí, compartiendo secretos ancestrales que solo yo podía escuchar. Me sentía como un testigo privilegiado de un ritual en el que lo invisible se hacía tangible, donde mis emociones comenzaron a manifestarse en formas casi palpables. De pronto, parpadeé y vi una imagen brillante en el centro del claro, una puerta etérea, envuelta en luz. Su atractivo era innegable. ¿Qué es eso?, murmuré. La anciana se acercó, esbozando una sonrisa que iluminó su rostro y a su vez, el mío. Esa puerta es un paso más hacia tu transformación. Detrás de ella se encuentran las lecciones que has olvidado. A menudo, el conocimiento está oculto en regiones de nosotros mismos que tememos explorar. Sentí un escalofrío entre mis deseos y mi excitación. Esa puerta representaba lo desconocido, y sin embargo, había un detrás de mí que me empujaba a avanzar. ¿Y si hay dolor detrás de ella?, pregunté, mi voz temblando ante la posibilidad. ¿Qué es el dolor sino un maestro disfrazado?, respondió la anciana. Al abrir esa puerta, no solo te enfrentas a lo que temes, sino que también hallas las herramientas para sanarlo. Escucha el latido de tu corazón, te guiará. Aunque la incertidumbre vibraba en mí, decidí acercarme a la puerta. Mis manos encontraron la textura fresca de su superficie luminosa. Al tocarla, sentí un torrente de energía que recorría todo mi ser. Era como si el universo me ofreciera la clave para desatar un encadenamiento de recuerdos que había estado conservando. Mientras la puerta se abría con un susurro casi musical, una brisa sutil me envolvió y, al cruzar el umbral, me encontré en un vasto paisaje onírico. Flotaban imágenes de mis fracasos y mis victorias, de relaciones que habían iluminado mi vida, pero también de aquellas que me habían dejado cicatrices. La combinación de lo bello y lo doloroso danzaba ante mis ojos, como un sueño compartido. Es así como danzan las sombras, dijo la anciana desde atrás, su voz resonando suavemente. Acepta lo que ves. Las sombras son el reflejo de tus partes olvidadas. ¿Qué deseas recuperar? Quiero recordar quién soy realmente, contesté, sintiendo que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convertía en una forma de coraje. Las respuestas suelen hallarse en las preguntas más profundas. A veces, la verdad está oculta en los pliegues más oscuros de nuestra historia. Su mirada penetrante se fijó en la esfera que ahora iluminaba cada rincón de aquel nuevo paisaje. A medida que exploraba, me di cuenta de que algunos recuerdos llevaban consigo fragmentos de dolor que necesitaban ser liberados. En ese instante comprendí que el acto de recordar no se trataba solo de aprender el pasado, sino de dar espacio a la curación, permitiendo que las sombras revelaran su luz. ¿Y si no logro dejar ir algunas de estas sombras?, musité, sintiendo el miedo asomarse nuevamente. Las sombras no buscan destruirte, sino enseñarte a integrar lo olvidado. Cada paso hacia la luz es también un abrazo a lo que ha sido, me recordó con ternura, y así, me adentré más en el paisaje de mis recuerdos, sintiendo la energía del pasado fluir a través de mí. Ya no eran solo recuerdos, sino lecciones vitales, relatos que contaban quién era y quién podría ser. Fue entonces cuando escuché un eco resonante, un canto en la lejanía que me llamó. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Reflexioné mientras me movía y el paisaje se transformaba en un mar de posibilidades. La pregunta fluyó en el aire. ¿Estaba listo para enfrentar las sombras que aún se ocultaban en mi alma? Una bruma suave se alzó a mi alrededor, y mientras avanzaba, sentí que se estaban delineando formas en el aire. Los ecos de antiguas historias resonaban en mis oídos, como susurros de un pueblo olvidado. La melodía que había escuchado antes se intensificó, convirtiéndose en un canto armonioso que fluía a través de las corrientes de energía que impregnaban el paisaje. Cada sombra tiene su canción, sonó la voz de la anciana, como si estuviera presente en todo momento. Ahora que te has adentrado en este mundo, permite que las melodías te guíen. Escucha lo que resuena dentro de ti. Con el corazón palpitante, cerré los ojos y me dejé llevar por el canto. Las imágenes comenzaron a transformarse, visiones de momentos de miedo se entrelazaban con destellos de amor y alegría. Una escena emergió con claridad,
recordé mi infancia, un cumpleaños precioso rodeado de amigos, donde la risa y el amor eran omnipresentes. Pero también vi la tristeza que se había infiltrado más tarde, una pérdida que había dejado un vacío en mi ser. El canto fluctuó, y con él, las emociones se agruparon como una niebla amarga. ¿Por qué duele recordar?, pregunté en voz alta, dejando que mis inseguridades se manifestaran en la atmósfera. Porque el dolor es una parte integral del amor, replicó la anciana. Y recuerda, no es el recuerdo en sí lo que duele, sino la resistencia a aceptar la complejidad de tu propia historia. Cada emoción que llevas contigo es un maestro, y cada enseñanza puede ser abrazada. Una orbe de luz brilló ante mí, y me di cuenta de que era un símbolo de esos recuerdos no resueltos que necesitaban ser enfrentados. La esfera se movió lentamente hacia mí, pulsando con energía vital. En su interior, vi reflejadas las decisiones que había tomado, aquellas que me llevaron a perderme, pero también a encontrarme nuevamente. ¿Cómo puedo aprender a dar la bienvenida a estos recuerdos?, cuestioné, sintiendo que un nuevo nivel de comprensión empezaba a desperezarse. Comienza por observar sin juzgar. Cada pulsación de esta esfera es una oportunidad de entenderte mejor. Con cada lección, una sombra se disipa y se transforma en luz, respondió la anciana, su voz suave trayendo un eco de esperanza. Decidí acercarme a la luz. Con un profundo respiro, extendí mis manos hacia la esfera. Al tocarla, una corriente de energía fluyó desde su interior hacia mí, inundando mi ser con recuerdos vívidos de amor y dolor entrelazados. Las escenas se desplegaron, abracos cálidos, momentos de risa contagiosa, y, entre ellos, las lágrimas que había llorado en soledad. Era como ver un caleidoscopio de mi vida, una danza entre la oscuridad y la luz, mostrando la belleza de cada experiencia. En un repentino instante de claridad, entendí que mis sombras no eran mis enemigos. Eran invitaciones a crecer y a expandir mi conciencia. ¿Por qué he tardado tanto en reconocer esto?, murmuré, sintiendo un alivio indescriptible. Es una parte del viaje humano, observó la anciana. A veces, te aferras a las sombras creyendo que son tus únicas compañeras. Pero, al aceptarlas, el camino hacia la luz se vuelve más visible. Aún hay más que explorar. Miré a mi alrededor, y pude notar símbolos antiguos brotando del suelo, enredaderas que parecían tener vida propia. Eran mapas que guiaban a lo largo de este nuevo camino. ¿Qué significan estos símbolos?, pregunté, intrigado. Son las historias de aquellos que antes que tú caminaron por este sendero. Cada uno guarda un misterio que te conectará a las lecciones universales del ser. ¿Estás listo para desentrañar los secretos ocultos del karma que transforman tu alma? Con mi espíritu inflado de curiosidad y esperanza, decidí seguir los símbolos, preguntándome si me llevarían a nuevas revelaciones, o tal vez a la verdad de quién soy en realidad. ¿Sería capaz de navegar por este paisaje de interacciones pasadas y comprender el propósito detrás de cada una? El canto de los ecos se desvaneció mientras seguía los símbolos en el suelo, una serie de formas delicadas que parecían susurrar verdades ocultas. Cada paso era una promesa, cada ruta marcada se alzaba como un recordatorio de que el viaje era tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia un lugar donde los misterios de mi ser se entrelazaban con el vasto universo. Con cada símbolo que tocaba, se desataban recuerdos, emociones y lecciones. Vi fragmentos de la relación con mi padre, donde la tristeza se mezclaba con momentos de amor puro, y entendí que ambas partes formaban la totalidad de mi experiencia con él. Comenzaba a comprender que la reconciliación no requería la perfección, sino la aceptación de lo imperfecto. Finalmente, me encontré frente a un símbolo que irradiaba luz, un laberinto con un corazón en su centro. La imagen resonó profundamente en mí. Este corazón representa la verdad de cada uno de nosotros, resonó la voz de la anciana, ahora como eco en mi mente. Tu tarea es honrarlo, tanto en alegría como en dolor. Al pasar por este laberinto, integrarás las lecciones que te han traído hasta aquí y, con cada vuelta, te acercarás a la esencia de quien realmente eres. Al entrar al laberinto, vi cómo las paredes reflejaban mis miedos, la soledad, el abandono, la culpa. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a surgir una luz dentro de mí. Comprendí que cada miedo era la raíz de una enseñanza y que al atraparme en la sombra solo había creado más oscuridad. El laberinto no era solo un recorrido físico, era un viaje a través de las capas de mi alma. Con cada paso,
mis respiraciones se volvieron más profundas y el miedo se transformó en claridad. Sentí como si las lecciones de mi vida pulsan en cada rincón, recordándome que cada emoción y experiencia había sido una brújula marcando mi camino. Entonces esto es el karma, pensé. Eran las elecciones, los actos de amor, de perdón y de rechazo, entrelazados con cada vida que había vivido. Finalmente, llegué al centro del laberinto, y allí, brillando con luz propia, estaba el corazón. Al tocarlo, una oleada de energía me recorrió, llevando consigo el peso del pasado. En un instante, vi el hilo de todos mis karmas entrelazados, cada acción resonando a través del tiempo y del espacio. Todo en este universo está conectado, entendí. Cada acto de bondad podía ser un faro de luz para otro, cada sombra podía ser un punto de aprendizaje. Y entonces, una revelación poderosa me golpeó con la suavidad de la brisa. La verdadera libertad no proviene de escapar de mis sombras, sino de aceptarlas y transformarlas en amor. En ese momento, el laberinto dejó de ser un desafío, convirtiéndose en un camino hacia la plenitud. La separación que había sentido, el dolor que había cargado, eran solo parte de un bello tapiz. Al salir del laberinto, sabía que no solo había encontrado la luz que habitaba en mí, sino que también había descubierto mi propósito, ser un catalizador de luz y comprensión para aquellos que cruzaran mi camino. El viaje no era solo sobre mí, cada paso que diera, cada elección, podría resonar en el corazón de otros. Mientras la luz del día comenzaba a disipar las sombras del bosque, entendí que el viaje espiritual es un ciclo de sanación y transformación interminable. La Vidaka se manifestaba en un baile de luz y sombra, y cada instante me regalaba la oportunidad de elegir cómo navegarlo. Con un profundo suspiro de paz, comprendí que estaba listo para vivir desde un lugar de amor incondicional, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Las sombras ya no eran mi carga, sino mi aliado en el viaje hacia la iluminación. Al salir del claro, una mariposa azul se posó en mi mano, y su belleza me recordó la esencia de todo lo que había aprendido. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de una cálida paleta dorada. Con cada nuevo amanecer, me di cuenta de que el viaje comenzaba de nuevo, lleno de posibilidades y de amor, y en ese momento de revelación entendí, el secreto del karma no es la retribución, sino la expansión de amor a través de la transformación continua. Cada sombra abraza la luz, y cada luz se convierte en una guía para el alma. Así, el cierre de este ciclo comenzó, y con él, la promesa de un nuevo inicio se alzaba en el horizonte de mi vida, invitándome a recordar que el verdadero viaje siempre reside en el corazón.